Hablemos de alguna información adicional sobre los flujos de caja. Nosotros hemos venido trabajando con los flujos de caja del proyecto. Los flujos de caja del proyecto son aquellos bajo los cuales se evalúan las bondades del proyecto y es los que generalmente se utilizan para la evaluación financiera del proyecto, determinar el BPN, la TIR, en fin. Sin embargo, existen también los flujos de caja de la deuda. Es cuando se utiliza en endeudamiento, cuando se utiliza financiamiento. Y cuando nosotros deducimos ese financiamiento de los flujos de caja del proyecto, entonces llegamos a lo que se conoce como los flujos de caja del inversionista. Si tenemos unos flujos como estos que vemos en pantalla, que son los flujos de caja del proyecto, como les comento, los que siempre hemos venido trabajando, vamos a tener como siempre en el momento cero, o decir hoy, un flujo negativo, que es la inversión inicial que realizamos para ejecutar el proyecto. Estamos esperando que ese proyecto nos genere una serie de flujos de efectivo positivos en el tiempo y con base en un WACC, que es la tasa que vamos a utilizar para descontar cada uno de estos flujos y llevarlos a valor presente, determinar nuestro BPN y nuestra TIR. Ahora, ¿qué pasa si el inversionista necesita financiamiento para ejecutar un proyecto como este? En principio, los flujos de caja del proyecto, o esta evaluación que nosotros tenemos acá, sencillamente está determinando cuáles son esas bondades que tiene el proyecto en sí. Si el inversionista necesita financiarse para ejecutar un proyecto como este, es una condición que debe evaluarse desde el punto de vista del inversionista. Entonces, ¿cómo llegamos allá? Supongamos que de esta inversión inicial, que son $1,000, el inversionista requiere de 300 porque solo tiene 700 para realizar la inversión. Si le pide los 300 a un banco, él va a tener que hacer un desembolso en cada periodo de 68.8 para poder devolver al banco los 300 que recibe de capital más los intereses que este banco le va a cobrar. Eso se determina, o la cuota que va a pagar se determina a través de una tabla de amortización que quizás ustedes la conocieron en el curso de matemática financiera. Y la tasa que se aplica para el cálculo de esa cuota y el manejo de estos flujos de caja de la deuda es la tasa que le cobra el banco al inversionista. Es decir, es la tasa que se aplica para ese crédito. En los términos financieros eso se conoce como el K sub D. Ahora bien, si a los flujos de caja del proyecto nosotros le restamos los flujos de caja de la deuda, tendríamos algo similar a esto. Es decir, en el momento cero, el inversionista va a tener que colocar 1,000, pero él solo tiene 700. Si recibe los otros 300, por eso el flujo es aquí positivo, son 300 que él va a recibir. El neto me va a dar 700 negativo, que es justamente lo que en realidad el inversionista está sacando de su bolsillo. Entonces esa sería la inversión inicial en cabeza del inversionista. Realizaríamos lo mismo para cada uno de los flujos de caja de los distintos periodos. El proyecto va a generar 100, pero se va a tener que hacer un pago de 68.8 para devolverle al banco los 300 que le prestó al inversionista. Si se hace el neto de todo esto, entonces nosotros llegaríamos a lo que se conoce como los flujos de caja del inversionista. En resumen, nosotros pudiéramos decir que los flujos de caja del inversionista son igual a los flujos de caja del proyecto, que son los que están en negro, menos los flujos de caja de la deuda. El neto de eso es lo que resulta como los flujos de caja del inversionista.
Los flujos de caja del inversionista también nosotros les podemos calcular un BPN, en fin, pero la tasa que debemos utilizar para descontar esos flujos es el K sub E, que es lo que se conoce como el costo del capital del inversionista, es el rendimiento que requiere el inversionista o el costo de oportunidad del inversionista, porque obviamente estos flujos están calculados sobre la base del inversionista. Entonces es un cálculo que podemos incluir en nuestro análisis y obviamente es un cálculo adicional. Una vez que nosotros lleguemos a nuestro cálculo de flujos de caja del proyecto, podemos determinar cuál sería el servicio de la deuda o el pago de la deuda, descontar esos flujos de la deuda y de esa manera llegar a los flujos de caja del inversionista.